Ya. Buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Jesús. Ha sido bueno verlos algunos de ustedes esta mañana en la reunión previa que tuvimos antes del sermón de este día. Damos gracias a Dios por las vidas de cada uno de ustedes. También buenos días a aquellos que nos siguen en nuestro tiempo de reflexión y meditación de la palabra del Señor durante este tiempo que hemos estado haciéndolo desde casa debido a la situación de no poder reunirnos como iglesia por las medidas tomadas como precaución de la actual pandemia. Hoy nos toca estudiar en nuestro viaje por el Evangelio de Lucas un pasaje que hemos ya reflexionado previamente en él hace 9 semanas. El día del Domingo de Ramos hicimos nuestro tiempo de reflexión y estudio de la palabra del Señor en el pasaje del Evangelio de Lucas que narra la así llamada entrada triunfal. Hoy nos toca en nuestra secuencia de estudio de este Evangelio nuevamente acercarnos a esta porción y quiero nuevamente reflexionar en ella, aunque el enfoque que hoy le daré es un tanto distinto del enfoque que en aquella oportunidad le dimos al pasaje. En el desarrollo del Evangelio, el capítulo 18 concluye con algunos encuentros del Señor Jesucristo con las personas. Luego en el capítulo 19 tenemos el encuentro del Señor Jesucristo con Zaqueo cuando es invitado a estar en su casa. Y luego tenemos la situación de la parábola de las 10 minas en la porción que va del versículo 11 hasta el versículo 17 en el capítulo 19. En esa porción el Señor Jesucristo narra esta parábola de las minas como una manera de aclarar que el reino de Dios, que la gente anticipaba que iba a establecerse ya porque sentía que el clima iba creciendo y preparándose una situación que llegaría al punto climático en el cual el Señor Jesucristo manifestaría su reino y dejaría que el pueblo se liberara de la fuerza romana que tenía encima. Así que el Señor Jesucristo narra esa parábola de las 10 minas con el propósito de hacerles ver que el reino de Dios todavía no estaría haciéndose presente. Sin embargo, en la sección que tenemos ahora para estudiar con nosotros, a partir del versículo 28 del capítulo 19, en la narración de la así llamada entrada del Señor triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, hay una situación que pareciera contradictoria, pero no lo es, sino que a través de este acto, este evento, el Señor Jesucristo se manifiesta a sí mismo como el Mesías, como el Rey Davídico, que el pueblo no está listo a recibir y la razón y el resultado de esto será el juicio de Dios que habrá de venir sobre la nación. En este evento, en esta situación, el Señor Jesucristo deja claro ya sin lugar a duda alguna para que el pueblo, para el liderazgo, particularmente para aquellos que se habían estado oponiendo a Él, deja claro que Él es el enviado de Dios, Él es el Mesías, el ungido de Dios, Él es el Hijo de Dios hecho hombre, que viene a cumplir el propósito de Dios para lograr que la nación se unifique, se restituya y cumple el propósito que Dios tenía para ella. Sin embargo, esta nación no está dispuesta a escucharlo. En esta circunstancia hay algunas lecciones que nosotros podemos aprender en relación con cómo nosotros estamos en cuanto a nosotros y Dios y nuestra relación con Jesucristo. La pregunta nuestra es, ¿cómo hemos recibido nosotros a Jesucristo en nuestra vida? Es decir, ¿qué recepción le hemos dado a Él en lo que respecta a lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos? ¿Qué importancia tiene Jesucristo? Y hemos aceptado nosotros la autorrevelación de Jesucristo como el Hijo de Dios, que es aquel que Dios envió para darnos a conocer al Padre, para acercarnos a Él y para que por medio de Él nosotros podamos venir a Dios. ¿Cómo hemos nosotros recibido, cómo hemos nosotros aceptado, cómo nosotros cada uno de nosotros dado la bienvenida al Señor Jesucristo?
Jesucristo se presenta en esta porción entonces como el rey, aquel rey anunciado desde el Antiguo Testamento por los diferentes profetas, pero particularmente queda claro esto con un pasaje del libro de Zacarías capítulo 9 por los preparativos que el Señor Jesucristo hace para esa llegada. Nos narra el pasaje que después de hablar las cosas relacionadas con la parábola de las 10 minas, el Señor Jesucristo continuó su viaje hacia Jerusalén y llegando cerca de 2 aldeas o 2 pequeños pueblos llamados Betfagé y Betania, que se encontraban en el camino entre Jericó y Jerusalén, en la bajada del Monte de los Olivos, aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió a 2 de sus discípulos. Y la razón por la cual el Señor Jesucristo envía a los discípulos es lo que conecta este acercamiento, esta llegada de Jesús a Jerusalén con un pasaje profético en el libro de Zacarías capítulo 9, versículos 9 y 10. El Señor Jesucristo le dice a los discípulos que vayan a una aldea que se encuentra enfrente, no sabemos a cuál de estas 2, si a Betfagé o Betania. Betania era una aldea conocida para el Señor Jesucristo porque de ahí eran originarios 3 amigos muy cercanos de él, Lázaro, a quien resucitó según la narración del Evangelio de Juan, capítulo 11, y sus 2 hermanas Marta y María, con quienes el Señor Jesucristo había tenido una relación amplia. En algunas ocasiones él había estado de visita en su casa, e incluso hay una ocasión en la cual el Señor Jesús da una lección importante a Marta y María cuando en una de esas visitas suyas a su casa, Marta estaba completamente afanada preparando la comida y todo lo relacionado con atender adecuadamente al Señor Jesucristo, y de repente observa que su hermana María se encuentra a los pies de Jesús y la reprende y le dice al Señor: Señor, dile a mi hermana que me ayude, y el Señor Jesucristo le responde que aquella ha escogido la mejor parte, dando a entender que ella estaba aprovechando y no dejándose llevar por las circunstancias externas de la vida cotidiana para no valorar adecuadamente el mensaje importante que el Señor Jesucristo le estaba dando a ellos en aquella ocasión. De suerte que el Señor Jesucristo deja ver que más importante que los preparativos de una buena comida, como una buena anfitriona por parte de Marta y María como hermana suya, lo que el Señor esperaba es que ellos estuvieran atentos a recibir la palabra que Él les estaba ofreciendo. Así que Betania era una ciudad conocida de Jesús. Podría ser que en aquella ciudad se encontrara aquel animal, aquel pollino al cual envía el Señor Jesucristo los discípulos a traer. Así que el Señor le pide a sus discípulos que vayan a la aldea del frente y que al entrar en ella van a encontrar un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Aquí hay una palabra de conocimiento previo de Jesús. No se sabe exactamente si lo que el Señor Jesucristo había hecho era un preparativo previo con las personas de aquel lugar. Difícilmente podríamos decir por todo el desarrollo del viaje del Señor Jesucristo. Así que es probable que el Señor Jesucristo, en su conocimiento previo y sabio, como el Mesías, el Hijo de Dios, y lo demuestra de alguna manera aquí, sabe y reconoce que está en aquel lugar aquel animal listo para utilizarlo él. Le dice a los discípulos, a aquellos 2 discípulos a quienes no se nombra aquí en el Evangelio de Lucas, que vayan a esa aldea, probablemente Betania, quizá Betfagé, y que al encontrar aquel animal lo desaten y lo lleven consigo. Hay algunas características importantes de este animal. Uno, es un animal joven, y segundo, nunca nadie ha montado en él. Eso deja ver que es un animal listo, preparado, apto para el uso que el Señor Jesús quiere hacer de él, para utilizarlo, para ingresar de una forma, podríamos decir, real a la ciudad de Jerusalén. Les hace la aclaración de que si alguien les llegara a preguntar por qué estaban desatando, pensando que se lo estaban llevando, robando o cualquier otra cosa, él le respondieran: el Señor lo necesita. Y esto dejaba claro entonces el uso que aquel animal tenía. Ya fuera esto una expresión previamente acordada para poder utilizarla como contraseña o como un dicho que las personas iban a reconocer para no dar ningún problema para que se llevaran el animal, o fuera simplemente una manera de expresar que alguien con autoridad estaba haciendo requerimiento del uso de aquel animal. Cuando los discípulos llegan al lugar, encuentran tal como el Señor les dice,
Y cuando estaban desatando el animal, los dueños les preguntan por qué lo desatan. Y ellos responden porque el Señor lo necesita. Esta narración de aquel animalito es la que encaja con Zacarías, en Zacarías capítulo 9, versículo 9. En aquel pasaje, lo que se narra en cuanto a una perspectiva futura es que en algún momento futuro el Señor habría de venir manifiesto precisamente por medio de esa manifestación clara, real, cuando Él ingresara y entrara a la ciudad de Jerusalén montado en el pollino, que es precisamente lo que nos narra Zacarías capítulo 9, versículo 9, que nos dice exactamente de esta manera: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Así que el Señor Jesucristo se propone hacer un ingreso real a la ciudad de Jerusalén. Quiere dejar claro que Él es el Mesías enviado de Dios, y que lo que va a salir a darse a conocer es las actitudes del pueblo por las cuales ellos han rechazado y habrán de rechazar al Señor Jesucristo. Continúa la narración diciendo que cuando llevan el pollino al Señor Jesucristo, ponen sus mantos sobre el animal y colocan a Jesús encima. Esto podría reflejar en la historia del pueblo de Israel dos eventos en los cuales un rey ingresó. Primero, cuando Salomón es declarado rey, ingresa Salomón montado en el burro de su padre David. Y también cuando el rey Jehú de la nación de Israel del norte fue hecho rey, ingresó también sentado sobre un trono. Así que tenemos esas imágenes detrás que permiten que la gente reconozca que lo que tenemos aquí es un ingreso real, es una manifestación de que el Hijo de Dios está declarando sin ningún cortapisa, sin ninguna duda, que Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es el Hijo de David. Así que cuando Él va bajando en el camino que descendía del Monte de los Olivos a la ciudad de Jerusalén, un camino transitado por muchos peregrinos, la gente que lo veía venir y bajar tiraba sus mantos en el camino. Y llegando ya en el punto final de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud comienza a regocijarse, dice el pasaje, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. No solamente la maravilla del ver el Hijo de Dios estaba bajando y manifestándose, ese rey davídico tan anhelado, tan anticipado a lo largo de los siglos, sino todo lo que había estado aconteciendo a lo largo del viaje del Señor Jesucristo hacia Jerusalén, los milagros, las sanaciones, cómo el Señor Jesucristo había hablado claramente de lo que significaba el reino de Dios, de la importancia que había de entregar una vida completamente al Señor. Y es aquí donde comenzamos a ver cómo las reacciones y cómo las situaciones se dan en cuanto a la aceptación del Señor Jesús. Lo que podemos aprender y las lecciones que queremos extraer de este pasaje esta mañana tiene que ver con cuáles son los estorbos que impiden que nosotros podamos realmente recibir al Señor, que podamos aceptar plenamente y abrir nuestros corazones. No era el problema con los discípulos del Señor que habían estado siguiéndolo y yendo con Él a lo largo de todo el viaje hacia Jerusalén. El problema era la nación de Israel en general, representada por medio de su liderazgo. Aquellos discípulos, cuando alaban a Dios, comienzan a expresar algo que recordaba el Salmo 118, un salmo conocido como parte de una sección del libro de los Salmos que se le llama el Jalel, que son de los Salmos 113 al Salmo 118, que eran los salmos que los peregrinos cantaban cuando viajaban a Jerusalén en las diferentes oportunidades que llegaban a Jerusalén en las distintas fiestas. Y el Salmo 118 precisamente es el que habla de esa bienvenida que se da a aquellos que llegan, aunque probablemente en el contexto inicial del capítulo del Salmo 118, la referencia es al rey David.
Dice así el Salmo 118, versículos 24 en adelante. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y el versículo 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Las palabras de los discípulos cuando ven al Señor Jesucristo descender por el camino del Monte de los Olivos hacia la ciudad de Jerusalén reflejan precisamente el reconocimiento del rey davídico, diciendo: bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Y luego dicen: paz en el cielo y gloria en las alturas. Esta ya no es una frase que se repite de los salmos, sino que es una frase que se repite del canto angelical cuando se anuncia el nacimiento del Señor Jesucristo en el capítulo 2 de este mismo Evangelio de Lucas. Cuando ya es claro entonces que el Señor Jesucristo es quien Él ha estado diciendo, que es el Hijo de Dios enviado para traer la salvación, para traer la palabra y el mensaje del Evangelio del Reino a la nación de Israel, y por consiguiente no solamente a aquella nación, sino a toda la humanidad y a nosotros, y que viene a cambiar y transformar nuestra vida y nuestra existencia, de manera que la justicia de Dios que se ha anhelado tanto puede establecerse en este mundo lleno de violencia, de maldad y de injusticia. Nos preguntamos: ¿vamos a aceptarlo? ¿Vamos a recibirlo? ¿Vamos a acogerlo? ¿Vamos a dejar que Él cambie y transforme nuestras vidas? La reacción del pueblo, y manifiesta en el liderazgo, es la que nos deja ver aquellos estorbos que no dejan que nosotros podamos entender. Dice el pasaje que algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Aquellos no reconocen realmente que Jesús es el Hijo de David, y les parece una exageración, incluso un improperio, que aquellas personas le estén dando esa bienvenida como a un rey, y les dice: Maestro, reprende a tus discípulos, es decir, cállales la boca, diles que dejen de estar diciendo lo que no deberían de estar diciendo. Y el Señor Jesucristo claramente les responde que si ellos callaran, ya fuera porque los obligaran o porque no quisieran hacerlo, la voz de Dios se manifestaría en reconocer que el Mesías, el Hijo de Dios, estaba allí, porque incluso las cosas inanimadas, dice, habrían de clamar y manifestar la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. En estas palabras de los fariseos se deja ver entonces la actitud general de un pueblo extremadamente religioso que no está listo ni dispuesto a acoger ni a recibir. La pregunta para nosotros es: ¿cuáles son los impedimentos que estorban que nosotros podamos recibir al Hijo de Dios, que podamos recibir a Jesús como el Hijo de Dios? Reconocer realmente que Él es quien dijo ser, no un simple maestro, un simple rabino del primer siglo, no un simple hombre que tenía un desarrollo especial con ideas nuevas para su tiempo, pero que más allá que ser un simple hombre iluminado, no es más que un hombre. No. ¿Qué es lo que permite que nosotros reconozcamos que Jesús es más que un simple iluminado, que es el Hijo de Dios hecho hombre, el Rey mesiánico que vino a ofrecernos la salvación? El Señor Jesús lo dice en relación con aquel pueblo que había estado ansiando su venida. Por 4 siglos la nación había estado en una expectativa constante, viviendo momentos y situaciones difíciles. Desde que el Señor les llevó en juicio al cautiverio en Babilonia y permitió que retornaran, cuando les lleva de vuelta a la reconstrucción del templo y de la ciudad en algún momento posterior, para que realmente se rehiciera el propósito de Dios para aquella nación. Desde un principio ellos fallaron al darle más interés a sus propias situaciones, a sus propias necesidades y a sus propios deseos. El Señor envió profetas y la palabra profética quedó siempre abierta a hacer reconocer a aquel pueblo que no le estaban dando a Dios la prioridad de sus vidas, sino que estaban realmente faltándole a Dios el respeto, deshonrándolo.
Y por los siguientes siglos, la historia del pueblo de Israel fue un tiempo de mucha confusión, mucha dificultad, situaciones complicadas que les tocó vivir y que no lograron a lo largo de ese tiempo entender adecuadamente qué era lo que Dios estaba tratando de enseñarles, y ellos anhelaban que el Mesías llegara. Y cuando finalmente el Mesías llegó, no estuvieron dispuestos a escucharlo, sino que más bien lo rechazaron. Y la pregunta nuestra es, ¿por qué? Y el Señor Jesucristo lo deja ver en los siguientes versículos. Después de que llega a Jerusalén, el Señor Jesucristo, al estar cerca de la ciudad y la ve, llora sobre ella dice, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. La primera razón por la cual no aceptamos al Señor Jesús, el primer estorbo que impide que nosotros reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios y que lo aceptemos y que lo acogemos y que dejemos que Él cambie en nuestra vida, es lo que podríamos llamar ceguera espiritual. El apóstol Pablo dice que si el evangelio no lo recibe en el mundo, es aquellos en quienes Satanás ha cubierto los ojos, los ha enceguecido. Y algunos ven en cierta manera que este enceguecimiento al cual el Señor Jesucristo hace referencia en este lamento podría ser un enceguimiento de naturaleza satánica, en el sentido de que el enemigo de nuestras almas no deja que nosotros podamos ver la grandeza de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Aquellos se habían llenado mucho de sí mismos, se encontraban muy orgullosos, demasiado soberbios. Y ese es uno de los problemas precisamente que los profetas como Jeremías y como Ezequiel señalan a la nación de Judá justamente antes de que Dios les juzgue por medio de la conquista a Babilonia, que era un pueblo que se había ensoberbecido, que había llegado a tener un concepto demasiado alto de sí mismo. Era un pueblo que se sentía muy satisfecho, un pueblo que se sentía demasiado complacido de lo que era y de lo que había logrado. Estaba tomando por sentado lo que Dios le había dado de que eran el pueblo de Dios. Y eso no solo tiene que ver con la nación de Israel, ya sea en el momento histórico antes del cautiverio de Judá, o en aquel momento particular cuando el Señor Jesucristo estaba en medio de ellos con el liderazgo, una nación que se sentía distinta a todas las naciones y que incluso despreciaba a todos aquellos que no eran judíos. Eso tiene que ver con nosotros también, que tenemos tantas bendiciones de Dios a nuestro alrededor y que nos hemos ensoberbecido tanto y que sentimos que tenemos la vida controlada, que la vida la tenemos bajo nuestra administración de tal manera que nosotros podemos hacer y alcanzar lo que decidimos en cualquier momento. Podemos creer en algún momento que tenemos el toro por los cuernos y que realmente nosotros somos los que tenemos la decisión de nuestro futuro. Situaciones como la pandemia actual realmente nos han demostrado que realmente no tenemos el toro por los cuernos, sino que la vida se nos sale de control. Pero aquellos creían que tenían la situación controlada, estaban enorgullecidos de quienes eran, se sentían la autoridad y por eso estaban enceguecidos. Creían que estaban en una situación ya firme y estable, la buena relación que había logrado el liderazgo, al cual se le resume más adelante en el versículo 47, haciendo referencia a los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo, el liderazgo de la nación, el Sanedrín. Había logrado establecer una buena relación con el Imperio Romano y creían que ya tenían esa nación en un control adecuado y no querían perder ese control y se sentían que ellos eran los que estaban determinando los destinos de la nación. Y el Señor les dice, ustedes están ciegos. Y les deja ver que esa nación que ellos sienten que ya está estable, esa gran ciudad de la cual estaban enorgullecidos, ese templo del cual se sentían tan orgullosos y tan llenos, el Señor les dice que todo eso se les iba a acabar. Dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Nuestro orgullo humano, que nos ha colocado sobre el trono de nuestra vida como dioses que nos creemos, que nadie tiene autoridad sobre nosotros,
Ese orgullo nos ha enceguecido y no permite que nosotros podamos ver lo que Dios está queriendo decirnos. La nación de Israel, el pueblo de Israel en tiempos del Señor Jesucristo, no supo ver lo que tenían enfrente. No supo reconocer la paz que Dios le estaba ofreciendo, porque estaban ciegos. El orgullo ante todo, la soberbia, el creer que nosotros somos los dueños de nuestra vida es lo que nos enceguece y no permite que nosotros captemos y veamos el obrar de Dios a nuestro alrededor, las situaciones, las circunstancias, cómo Dios nos habla por medio de cada cosa y cada persona que está cerca de nosotros. No estamos atentos porque estamos demasiado llenos de nosotros mismos. Y esa ceguera espiritual puede ser una ceguera originada en la obra y acción del enemigo de nuestras almas. El apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha espiritual es precisamente contra esas fuerzas del mal que están tratando de impedir que nosotros podamos ver el obrar de Dios a nuestro alrededor y que no reconozcamos en el Señor Jesucristo al Hijo de Dios que vino para salvarnos y para darnos la gracia suya y darnos una vida nueva. Porque queremos nuestra propia vida. Primer estorbo, primer impedimento que no deja que nosotros reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios es la ceguera espiritual causada por nuestro orgullo y por nuestra soberbia. El segundo estorbo que podemos ver en este pasaje, impedimento que estorba que nosotros reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios, lo podemos ver en la experiencia del Señor Jesucristo al llegar al templo. Y entrando en el templo, probablemente ya no es el mismo día, según aquellos que han estructurado los eventos de la pasión, de la semana de la pasión, seguramente aquí ya tenemos una situación que se dio al día siguiente, lo que diríamos el día lunes. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El segundo impedimento que nosotros podemos ver es una religión estructurada, pero que ha perdido de vista a Dios, sino que se ha enfocado meramente en satisfacer los intereses mezquinos humanos que están detrás. El templo, el centro de adoración, el lugar que evidenciaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, había dejado de cumplir el propósito y se había convertido en un negocio religioso. El Señor Jesucristo dice que habían hecho de la casa de oración, que debía ser el templo, palabras que vienen del libro de Isaías, y la habían convertido en una cueva de ladrones, palabras que vienen del libro de Jeremías. En el caso del libro de Isaías, se habla proféticamente que en un futuro ese templo, cuando todas las naciones vengan a Dios a Jerusalén, ese templo será convertido precisamente y llegará a ser una casa de oración, un lugar donde todas las naciones adoren a Dios y busquen a Dios y vengan a Él para buscar su bendición. Esto es lo que nos dice precisamente Isaías cuando nos dice que esta habría llegar a ser una casa de oración. Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo nombre y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquel lugar que debía ser un lugar que atrajera no solamente al pueblo judío, sino a todas las naciones para venir a adorar a Dios, servirle y bendecirle, había dejado de ser eso. Y Jeremías, acusando a la nación de Judá, a la ciudad de Jerusalén, precisamente de los pecados que habían hecho que esta nación se alejara de Dios, y un tiempo después, en unos versículos después del pasaje que viene esta frase, el Señor llega a decirle a Jeremías: no pidas por este pueblo, no ores por este pueblo, porque no te voy a escuchar, porque su pecado era tal que realmente habían disgustado plenamente a Dios. Jeremías 7:11 nos dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí yo también lo veo, dice Jehová.
En tiempos de los profetas como Jeremías, se había llegado a pensar que el templo era prácticamente inexpugnable. Nadie podía hacerle nada a aquel templo, porque realmente estaba garantizada su seguridad porque Dios estaba allí. Y independientemente de cómo ellos vivieran y de lo que ellos hicieran, particularmente en cuanto a la idolatría hacia otros dioses y las prácticas religiosas inaceptables para Dios en aquel tiempo, independientemente de lo que ellos hicieran, si iban al templo y presentaban sus sacrificios, ellos creían que estaban bien. Y lo que había pasado en tiempos del Señor Jesucristo es que se había convertido en una religión externa, un sistema religioso estructurado que debía cumplirse al pie de la letra y que no importaba lo que ocurriera siempre y cuando en las afueras y en sus actividades, siempre y cuando se cumpliera con lo establecido en el rigor religioso. Lo que ocurría es que en las afueras del templo, en lo que se conoce como el patio de los gentiles, se encontraban aquellos que vendían los animales que la gente necesitaba para los sacrificios, aunque no se hace mención aquí en el Evangelio de Lucas, lo que los otros evangelios nos dicen que el Señor voltea las mesas de los cambistas. También estaban aquellos que cambiaban el dinero que la gente traía y que no era aceptable como ofrenda para el templo, para cambiarlo por el dinero aceptable como ofrenda para el templo, que se había convertido en un gran negocio. De suerte que el Señor Jesucristo deja ver que la religión de aquel momento se había enfocado en el beneficio propio y personal de los que tenían control del sistema religioso, y que no era la oportunidad para que la gente viniera libremente, como dice el libro de Isaías, a buscar y adorar a Dios y traer sacrificios y los holocaustos aceptables a Él. La religión establecida estaba impidiendo que la gente viniera al templo a usarlo como casa de oración, porque lo habían convertido en un lugar de negocio, en una cueva de ladrones. Podríamos decir que todo sistema religioso que pierde de perspectiva la genuina adoración de Dios y se enfoca en buscar satisfacer las metas y propósitos personales de aquellos que tienen en su control el negocio de la religión, pierde la perspectiva y hace que la gente no pueda acceder a Dios con libertad para orar y adorarlo, y le coloca un sistema que realmente busca solo beneficiarse de los demás. Podríamos decir que el Señor Jesucristo sería un crítico acérrimo de toda religión que negocia con la fe. El segundo impedimento que no permite que nosotros reconozcamos en Jesucristo al Hijo de Dios es precisamente una religión demasiado estructurada que ha dejado a Dios fuera y se enfoca únicamente en las ventajas materiales, económicas, religiosas, espirituales y de poder que cada uno de nosotros pueda tener. Cuando nuestra vida religiosa se llega a estructurar de tal manera que lo que importa no es adorar a Dios, sino lo que importa es que se mantenga el sistema, que funcione todo el aparato alrededor de lo que está ocurriendo en nuestro esquema religioso, hemos perdido la perspectiva, y eso impide que realmente recibamos al Señor Jesucristo como quien Él es, el Hijo de Dios. Y el tercer impedimento para que nosotros aceptemos al Señor Jesucristo y lo recibamos como el Hijo de Dios se deja ver en los siguientes versículos 47 y 48. Y enseñaba, hablando del Señor Jesús, cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. El tercer impedimento para realmente aceptar al Señor Jesús como el Hijo de Dios es un corazón lleno de maldad. El libro de los Salmos habla constantemente de esa maldad que se deja ver en el corazón de los hombres. Lo que hay en nosotros es maldad constantemente. Y el apóstol Pablo, en su resumen, al principio del capítulo 3 de la carta a los Romanos, de las razones por las cuales él llega a dictaminar que el hombre está perdido y que realmente todos nosotros necesitamos de la salvación que el Señor Jesucristo ofrece.
haciendo un popurrí de versículos de varios salmos, concluye de esta manera en el capítulo 3 de la epístola a los Romanos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. En ese resumen que hace el apóstol Pablo, podemos ver la maldad que hay en el corazón humano. Y eso es lo que había en aquellos líderes del pueblo. Los principales sacerdotes, aquellos que supuestamente debían enseñar al pueblo en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Los escribas, los expertos y doctores de la ley, que estudiaban la ley y la conocían para poder enseñar al pueblo la voluntad de Dios. Y los principales del pueblo, aquellos que podríamos decir la élite social que tenían el control civil de la nación, procuraban matarle. No había en ellos bondad, no había en ellos paz, no había en ellos justicia. Lo que había en sus corazones era maldad. Y eso era lo que los llevaba a querer destruir al que venía a ofrecerles la paz, que es lo que dice el Señor en el versículo 42. O si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. El Señor venía a ofrecerles la paz de Dios. Pero ellos no estaban dispuestos a aceptarlo, porque en sus corazones lo que había era maldad. Una maldad que los llevaba a querer quitarle la vida a aquel que Dios les enviaba. Más adelante en el capítulo 20, el Señor Jesucristo lo va a ilustrar con la parábola del dueño de la viña, que en algún momento aquellos que estaban alquilando la viña, envía a sus siervos para pedir el pago, y finalmente envía al hijo, porque ellos no querían pagarle, y al hijo lo matan. ¿Por qué es que nosotros agarramos esa actitud de querer deshacernos de lo que Dios nos da? Porque en nuestros corazones hay maldad, y lo que no deja que nosotros aceptemos lo que Dios nos ha ofrecido por medio de Jesucristo es precisamente esa maldad que hay en el corazón humano. No hay temor de Dios, solo buscamos hacer el mal. Y por eso es que el mundo se encuentra como se encuentra, porque en nuestros corazones no hay bondad, en nuestros corazones no hay justicia. En nuestro corazón, como dice el apóstol Pablo, lo que hay es engaño, lo que hay es veneno de áspides, lo que hay en nuestro corazón es la búsqueda de derramar sangre, buscar el quebranto y desventura. No hay camino de paz. Eso es lo que impide que nosotros realmente reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios. La pregunta para nosotros hoy entonces es, ¿por qué razones no hemos dejado que Dios cambie y transforme nuestras vidas? ¿Qué es lo que está impidiendo que nosotros reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué fue lo que impidió que la nación de Israel en aquel tiempo no reconociera que Jesucristo y finalmente lo que hiciera fue colgarlo en la cruz? 1. Ceguera espiritual. Su orgullo no dejaba que vieran lo que Dios estaba haciendo. 2. Una religión estructurada, falsa y externa que había dejado fuera a Dios. Y 3. La maldad del corazón que constantemente nosotros estamos albergando, desarrollando y haciendo que crezca porque simplemente le damos mucho que hacer. Que el Señor nos ayude a reconocer qué es aquello que está impidiendo que nosotros aceptemos al Señor en nuestro corazón y dejemos que Él sea el Rey de nuestras vidas. Amén. Esta mañana vamos a continuar nuestro tiempo de adoración después de nuestra reflexión bíblica, compartiendo los elementos de la Cena del Señor, la Santa Cena. Como iglesia, cada primer domingo de mes
solemos hacer esta celebración y hoy vamos nuevamente a hacerlo. No lo podemos hacer todos juntos, pero a la distancia podemos compartir los elementos de la cena del Señor. El apóstol Pablo recuerda en las palabras que dice a los Corintios lo siguiente. En Primera de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Una de las dos ordenanzas establecidas por el Señor a su iglesia es la celebración de la mesa del Señor. La Santa Cena, la comunión, la Eucaristía, diferentes maneras de llamar a esta celebración, permite que cada uno de nosotros, cuando participa de los elementos de la misma, del pan y del vino, en comunión con el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, pueda recordar la obra que el Señor Jesucristo hizo a nuestro favor. Sí, el Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, vino a ofrecer el reino de Dios, pero parte del camino hacia el establecimiento de este reino del Dios implicaba que la cruz se encontraba en medio. En la cruz, el Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros para llevar la culpa de nuestro pecado sobre sí y derramar su sangre que nos ofrecería la limpieza y el perdón espiritual. Como dice el apóstol Pedro, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Así que al participar de los elementos de la mesa, el pan y el vino, nosotros recordamos cómo el Señor llevó sobre su cuerpo colgado en el madero todos nuestros pecados, y al beber el vino recordamos cómo esa sangre derramada es la que nos ha limpiado y ha hecho que nosotros seamos comprados, que seamos renacidos, seamos renovados en nuestra vida y que cada uno de nosotros tenga el perdón de los pecados. Esta mañana vamos a participar en la partición del pan y en el beber el vino para celebrar la mesa del Señor. Pablo nos dice que el Señor aquella noche tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Esta mañana vamos a dar gracias por el pan, que representa el cuerpo del Señor, y también por el vino, que nos recuerda su sangre derramada en la cruz. Señor, damos gracias por este pan, que nos recuerda la obra de Jesucristo al ser colgado en la cruz del Calvario. Damos gracias por el vino, que nos recuerda su sangre derramada para la limpieza de nuestros pecados. En el nombre suyo te bendecimos. Amén. Partimos el pan para participar del mismo y comer unos con otros. Quiero invitarles a que con el trozo de pan lo comamos, pues el Señor Jesucristo dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria del Señor. Después de cenar, el Señor tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos en memoria del Señor.
Y el apóstol Pablo concluye con estas palabras. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí hay palabras de esperanza en la segunda venida del Señor. El Señor resucitado, sí, porque el Señor Jesucristo no quedó sepultado en aquella tumba. El Señor Jesucristo resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Y le dijo a los discípulos que de la misma forma como lo habían visto al subir al cielo, algún día habría de venir. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos como iglesia, que el apóstol Pablo lo expresa al final de esta carta a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 22, cuando concluye al final del versículo con la expresión, el Señor viene. Una expresión aramea que se traduce de esta manera, Maranata, el Señor viene. Y el apóstol Pablo dice que cada vez que comamos el pan y bebamos la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y esa es nuestra tarea como iglesia, anunciar la muerte del Señor, porque el Señor Jesucristo murió y tenemos que dar testimonio de esa muerte que fue para ofrecer el perdón de los pecados al mundo. Y esa es la razón por la cual existimos como iglesia, anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga, para que más personas puedan reconocerlo a Él como el Hijo de Dios y creer en Él y ser salvas y ser redimidas y ser perdonadas y ser cambiadas y ser transformadas. Si compartimos el pan, si bebemos el vino, es para anunciar esta muerte mientras el Señor viene en la esperanza de su próxima venida. Que el Señor les bendiga y vivamos en esta esperanza. Como dice el apóstol Pablo, Maranata, el Señor viene. Amén.